Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestra explicación de la historia sagrada. Estamos en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, versículos 6 y siguientes. Entonces, en las charlas anteriores hemos hablado del primer viaje de San Pablo y Bernabé a Chipres y Asia Menor. Después hemos hablado del primer concilio de Jerusalén, donde los apóstoles desautorizan a los predicadores no autorizados que perturban los fieles. Muy importante esto, capítulo 15-24 de los Hechos de los Apóstoles. Y después hemos empezado a ver un poco el inicio del segundo viaje de San Pablo. Entonces continuamos con el segundo viaje de San Pablo. Atravesada la Frigia y el país de Galacia, Asia Menor actual, Turquía actual, el Espíritu Santo prohibió a San Pablo, a Silas, o sus compañeros, de predicar en Asia. Curioso. El Espíritu Santo prohíbe a los apóstoles de quedar en Asia, quiere que vayan a otro lugar. Llegaron a Misia e intentaron dirigirse a Bitinia, siempre es Asia Menor, Turquía actual, mas tampoco se lo permitió el Espíritu de Jesús. Entonces el Espíritu Santo y el Espíritu de Jesús es el mismo. Y pasando de largo por Misia, bajaron a Troade. Y ahí Dios va a ayudar a San Pablo para hacer entender por qué esto. Porque el Espíritu les impide quedarse en Asia. Por la noche tuvo Pablo una visión, algo misterioso. Un varón de Macedonia es Grecia actual, es Europa ya, se le puso delante y rogándole decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces aquí Dios le da la respuesta de por qué no quiere que siga predicando en Asia Menor, sino que vaya ya a Europa. Pasa adelante y ayúdanos. Ayúdanos, significa realmente algo muy importante. Esta gente vive el paganismo, y el paganismo por desgracia diviniza falsamente, injustamente los vicios, los pecados, y los demonios les enseñan vicios y pecados como religión. Pasa a Macedonia, ayúdanos. Luego que vio la visión, al instante buscaron cómo pasar a Macedonia, entonces que es ya Europa, seguros de que Dios los llamaba para evangelizarlos. Entonces aquí este hombre, es una visión, pide ayuda. Veamos un poco lo que dicen aquí los santos padres de la iglesia acerca de esto. Dice aquí: no tuvo visión de ángeles. San Crisóstomo dice esto. En cuanto tuvo la visión, está escrito: intentamos inmediatamente pasar a Macedonia, convencidos de que nos lo pedía el Señor. Fíjate cómo ya no es por medio de un ángel, como sucedió a Felipe cuando fue a enseñar al ministro de la reina de Etiopía. Y tampoco apareció bajo forma de ángel como apareció a Cornelio. ¿Cómo entonces se le aparece mediante una visión, que es por lo demás un modo más propio del hombre y no de Dios? En la medida en que era fácil ser convencido, era también algo más humano. En cuanto que exigía mucha fuerza, era algo más divino. Ciertamente se le indicaba en sueños dónde debía ir a predicar solo. En cambio el Espíritu Santo le revelaba dónde no aceptarían la predicación. Entonces aquí dice: el Espíritu Santo revelaba a San Pablo: no vaya a predicar tal lugar, porque no van a aceptar, se va a perder tu tiempo. Lo mismo le había sucedido a Pedro: levántate, sal de aquí. En efecto, el Espíritu no obra lo que es fácil. Para Pedro era suficiente un sueño. También Dios habló en el sueño a José, que era fácil de convencer. A otros, en cambio, en una visión.
hacia Cornelio al mismo Pablo. He aquí que un macedonio estaba de pie, dice el texto, y le suplicaba diciendo, no dice mandaba, sino suplicaba. Suplicaba, es decir, como los piden la curación. ¿Qué significa convencidos? Sospechando quiere decir, porque lo que Pablo vio y nadie más, lo que el Espíritu le prohibía, la indicación de ir a aquella región, todo lo movía a una sola cosa. Entonces aquí Dios revela a San Pablo y a sus colaboradores de ir a Macedonia, empezar la evangelización de Europa, bendito sea Dios, que durante casi 2000 años van a aprovechar. Ahora Europa se puso realmente loca, dirigida por gente que perdió la fe y lucha contra la fe, quiere eliminar toda huella cristiana de Europa, pero es una imprudencia total. ¿Por qué? Porque Europa sin cristianismo nunca va a verse Europa, así de sencillo. Todo lo que tiene Europa de positivo, de bueno, de sus leyes, de su civilización, de su ciencia, de su técnica, Europa que fue el faro del mundo, pulmón del mundo, lo debemos a la Iglesia Católica. Y Europa sin cristianismo regresará al paganismo, a la injusticia, a la decadencia, incluso a la muerte, porque ya por no creer en Dios ni en la fe, ni ya no tienen vida, mueren, desaparecen y punto. Seguimos capítulo 16 de los Hechos, versículo 11. Zarpando de Troade, navegamos, ya San Lucas está con ellos, por eso utiliza el plural. San Lucas, el autor de los Hechos de los Apóstoles. Zarpando de Troade, navegamos derecho a Samotracia. El día siguiente llegamos a Neápolis. Entonces ya están en Europa, o sea, la Grecia actual. De ahí se van a una ciudad llamada Filipos, que es la primera ciudad de esta parte de Macedonia, colonia romana, donde pasamos algunos días. Entonces ya los misioneros llegan a la ciudad de Filipos. De hecho van a tener un buen éxito ahí y van a fundar una comunidad, y de ahí San Pablo va a escribir una carta a los filipenses. De ahí viene una comunidad muy floreciente, muy amada de San Pablo. El sábado salimos fuera de la puerta, junto al río, donde pensamos que estaba el lugar de la oración. Y sentados hablábamos con algunas mujeres que se hallaban reunidas. Entonces aquí concretamente buscan la sinagoga. Van a predicar a los judíos. ¿Por qué? Porque Dios había permitido la diáspora, la dispersión de los judíos en todo el mundo mediterráneo antiguo, para que fueran el lugar donde empezaba la difusión del Evangelio. Entonces buscan la sinagoga, y vemos que la primera persona que va a ser bautizada, cristiana, y tener un papel importantísimo en la evangelización de Europa es una mujer, algo extraordinario. Esta mujer va a dar su nombre. Cierta mujer llamada Lidia, temerosa de Dios, creyente, practicante, temerosa de Dios, purpuraria de la ciudad de Tiatire, escuchaba atenta. Están predicando y esta mujer escucha atenta, buscadora de Dios. El Señor había abierto su corazón para atender a las cosas que decía Pablo. Entonces Dios le da una gracia, una luz especial, y ella aprovecha y realmente se entrega, atenta a lo que decía San Pablo. Una vez que se bautizó, con toda su casa, con toda su familia, rogó diciendo: puesto que me habéis juzgado fiel al Señor, entrad en mi casa y quedaos en ella. Y nos obligó. Entonces aquí no hay muchos trámites. Dios abre el corazón de esta santa mujer, atenta a la palabra del Señor, y bien se bautiza ella,
y toda su casa. Ahora esto, ella y toda su casa, es algo importante de señalarlo, es decir, toda la familia va a ser bautizada. Y aquí no dice si son niños, si son adultos, de toda la casa. En una casa en general hay de todo. Hay mayores, hay menores, hay niños. Entonces, esto también varias veces dicen los hechos que se bautizó él y toda su casa, ella y toda su casa. Entonces aquí no significa que excluye los niños para nada del mundo. Y de hecho, si la iglesia siempre bautizó a chicos y grandes, es que lo recibió de los apóstoles. Recibió de los apóstoles, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? Es aquí realmente algo muy hermoso. Esta primera cristiana de Europa, llamada Lidia, temerosa de Dios, atenta, escuchaba a San Pablo, atenta, y nos da una información más. El Señor había abierto su corazón para atender a las cosas que decía Pablo. Entonces, Dios le da una gracia, una luz especial, y ella hace caso. Ella hace caso. El Señor había abierto su corazón para atender las cosas de San Pablo. Y que una vez bautizada, ¿qué hace? Bien, rogó, diciendo, puesto que me habéis juzgado fiel al Señor, entrad en mi casa y quedaos en ella. Y nos obligó. Entonces les da hospedaje. Aconteció que yendo nosotros a la oración, nos salió al encuentro una sierva que tenía espíritu diabólico, pitónico. Entonces ellos, los apóstoles, ahora están en la ciudad, ¿y qué pasa? Bien, el diablo va a afrontarlos mediante una hechicera, una bruja, una pobre muchacha, una esclava poseída por el demonio que traía bastante dinero a sus amos. Veamos lo que dice aquí. Entonces, Hechos 16. Aconteció que yendo nosotros a la oración, nos salió al encuentro una sierva que tenía espíritu pitónico, diabólico, de la serpiente, la cual adivinando, el demonio sabe cosas, ese espíritu, ángel, adivinando, procuraba a sus amos grandes ganancias. Entonces, unos ganan dinero con la prostitución, otras con otras cosas, y otros con la brujería. Traía dinero a sus amos. Y la gente tonta iba a consultar, y el demonio les hablaba por la boca de esta pobre mujer, y ellos pagaban dinero. Traía esta mujer poseída bastante dinero a sus amos. ¿Y qué va a pasar? Bien, va a facilitar a San Pablo. Ella nos seguía a Pablo y a nosotros, gritando y decía: estos hombres son siervos de Dios Altísimo y os anuncian el camino de la salvación. Ay, caray, el demonio está diciendo la verdad, pero tiene otro fin. Y nosotros, San Pablo lo dice aquí, no necesitamos del testimonio del demonio. Entonces aquí el demonio habla por la boca de esta pobre mujer. Hizo esto muchos días. Ya San Pablo está fastidiado, está enojado, está cansado. Hizo esto muchos días. Molestado Pablo se volvió y dijo al Espíritu: en nombre de Jesucristo te mando salir de esta. Y el mismo instante salió. El demonio tuvo que obedecer a la voz del apóstol del Señor, a San Pablo. ¿Y qué va a pasar? Bien, los dueños de esta pobre mujer poseída, ya liberada, ven que ya no pueden ganar dinero, porque ya no puede decir nada a la gente. ¿Qué pasa? Versículo 19. Viendo sus amos que había desaparecido la esperanza de sus ganancias, cogieron a Pablo y a Silas y los llevaron al foro ante los magistrados, y presentándoselos a los pretores, dijeron:
estos hombres perturban nuestra ciudad. Mira, una mentira para justificar su maldad. Estos hombres perturban nuestra ciudad porque siendo judíos predican costumbres que a nosotros no nos es lícito aceptar ni practicar, siendo como somos romanos. Entonces, un pretexto para vengarse de San Pablo. Toda la muchedumbre se levantó contra ellos y los pretores mandaron que desnudos fueron azotados con varas. Entonces aquí los misioneros de Cristo van a ser azotados con varas. Es duro, ¿no? Los metieron en la cárcel, intimando al carcelero que los guardase con cuidado. Entonces San Pedro y Silas aquí van a ser azotados fuertemente y puesto en la cárcel con recomendación muy estricta. El carcelero, recibido tal mandato, los metió en el calabozo y les sujetó bien los pies en el cepo, bien amarrados, encadenados. ¿Y qué va a pasar? Bien, San Pablo y Silas van a rezar. Hacia medianoche, Pablo y Silas, puestos en oración, alababan a Dios y los presos los oían. Entonces aprovecha, está rezando, alabando a Dios y los presos oían a los apóstoles. De repente se produjo un terremoto. Dios interviene. De repente se produjo un terremoto hasta conmoverse los cimientos de la cárcel. Y al instante se abrieron las puertas y se soltaron los grillos. Dios dijo, váyanse ya, estás libre, están libres. Se soltaron los grillos. Entonces aquí Dios interviene. Despertó el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, quedó desesperado. ¿Por qué? Porque el castigo que iba a afectar a los presos iba a caer sobre el carcelero. Iba a ser acusado de corrupción y de haberlos liberado deliberadamente. ¿Sí? Aquí no lo dice, pero que es la regla ahí histórica, ¿no? Que sabemos por la historia. Despertó el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada con intención de darse muerte, creyendo que se hubiesen escapado los presos. Pero Pablo gritó en alta voz, diciendo, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Pidiendo una luz, se precipitó dentro, arrojándose tembloroso a los pies de Pablo y de Silas. Un poco antes los había puesto en cepo, ¿no? Los había encadenado. Luego los sacó fuera y les dijo, señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Bueno, aquí va al grano. Dios actúa sobre su alma. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Claro, aquí van al grano también, van a enseñarle las cosas, pero aquí van al grano. Le expusieron las palabras de Dios a él y a todos los de su casa. Como los catequizan, le enseñan la fe. Y en aquella hora de la noche los tomó, los lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Mira, aquí no dice realmente todo lo que le dijeron, ¿no? Aquí dice, ok, cree en Jesucristo, tú y tu casa serás salvo, ok, tiene que creer. Le expusieron la palabra de Dios, pero no dice qué contenido. ¿Sí? Esto lo sabemos por la iglesia, por el credo, resumen del conjunto de la fe, ¿no? Le explicó la palabra de Dios a él y a todos los de su casa. Y en aquella misma hora, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Con todos los suyos. Un hombre normal, tiene hijos, tiene familia, tiene esposa, tiene chicos y grandes, con todos los suyos. Entonces no dice que excluye los niños. Y por lo tanto, no hay ningún versículo de la Biblia, del Nuevo Testamento, que diga no bautizar niños. Los protestantes sacan conclusiones de otros pasajes
Claro, un adulto debe arrepentirse, eso lo sabemos. De hecho, ahora mismo la iglesia no bautiza a adultos sin catequizarlos, sin enseñarles las cosas. Pero el niño se bautiza, ¿por qué? Porque el niño se bautiza para quitar de él el pecado original, hacia el Hijo de Dios. No pecados personales que no tiene un pecado heredado de su primer padre, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Y bien, subielos a su casa y les puso la mesa. Pues va a darles de comer después de cuidar de sus heridas, ¿no? Subielos a su casa y les puso la mesa y se regocijó con toda la familia de haber creído en Dios. Llegado el día, enviaron los pretores, los magistrados, a los lictores, a la policía, con esta orden: pon en libertad a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas órdenes: los pretores han enviado a decir que seáis soltados. Ahora pues salid e id en paz. Pero Pablo les dijo: no, esto no va a pasar así. Pablo les dijo: después que a nosotros, ciudadanos romanos, ahí saca su pasaporte. Ellos no sabían que eran romanos, por eso los asaltaron. Nosotros, ciudadanos romanos, San Pablo era romano por su origen de Tarso. Julio César había dado la ciudad romana a la gente de Tarso, a los judíos de Tarso que lo habían apoyado en la guerra civil. Por eso era romano él. San Pedro no era romano de pasaporte, ¿sí? Nosotros, y ahí saca cada rato su pasaporte romano, ¿no? Sí, porque era un gran privilegio ser romano en esta época, ¿no? Entonces, ¿qué dice San Pablo? Después que a nosotros, ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente, así sin juzgarnos, y nos han metido en la cárcel, ahora en secreto nos quieren echar fuera. No será así, no acepto esto. Se pone del tú por tú aquí con los magistrados. Que vengan ellos, los magistrados, y nos saquen. Comunicaron los lictores, la policía, estas palabras a los pretores, que temieron al oír que eran romanos. ¡Ay, caray! Vinieron y les presentaron sus excusas. Le pidieron perdón de haber hecho esto. Y sacándolos, les rogaron que fueran de la ciudad. Ellos, al salir de la cárcel, entraron en casa de Lidia, la primera cristiana de Europa, esta mujer piadosa, atenta a la palabra de Dios, bautizada ya. Entonces ellos, al salir de la cárcel, entraron en casa de Lidia, viendo a los hermanos, los exhortaron y se fueron. Entonces van a seguir su viaje en el capítulo 17. Vamos a leer el texto, después damos más explicaciones, ¿sí? Pasando por capítulo 17, pasando por Anfípolis, Apolonia, llegaron a Tesalónica, otra ciudad donde van a fundar una comunidad cristiana y van a mandar 2 cartas a los tesalonicenses, ¿sí? Tesalónica, que está en Grecia actual. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Según su costumbre, Pablo entró en ella y por 3 sábados discutió con ellos sobre las Escrituras. Entonces San Pablo va a explicar las profecías a los judíos tesalonicenses. ¿Y qué va a decir? Explicándoles, probando cómo era preciso que el Mesías padeciese y resucitase de entre los muertos, y que este Mesías es Jesús, a quien yo os anuncio. Entonces va a decirle: mire, ustedes creen en Moisés, creen en esas escrituras, creen en esas profecías, y bien, voy a explicarle que el Mesías prometido es Jesús de Nazaret, murió y resucitó. Algunos de ellos que se dejaron convencer, se incorporaron a Pablo y a Silas, y asimismo una gran muchedumbre de prosélitos griegos, y no pocas mujeres principales. Entonces aquí tenemos 3 tipos de personas: unos judíos que van a creer, bautizarse; unos prosélitos griegos, es decir, gente de origen pagana ya creyente en un solo Dios; y no pocas mujeres principales. Vemos ahí el papel de la mujer, siempre piadosa, buscadora de Dios, aquí de la aristocracia.
pero otros van a hacer la guerra a Pablo. Entonces creen dar gloria a Dios, servirse a Dios, y se equivocan totalmente, y van a hacer una maldad de primera. Pero los judíos, movidos de envidia, envidia siempre el pecado del demonio, movidos de envidia, reunieron algunos hombres malos de la canalla. No es de hoy esto, buscar gente mala para causar problemas. Promovieron un alboroto en la ciudad y se presentaron ante la casa de Jasón, buscando a los apóstoles para llevarlos ante el pueblo. Pero no hallándolos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos y los llevaron ante los politarcas, los dirigentes, gritando: estos son los que alborotan la tierra. Al llegar aquí han sido hospedados por Jasón, y todos obran contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Aquí tergiversan, aquí mienten. Es Jesús es rey, pero un reinado espiritual, moral, espiritual, sobre las almas, no sobre los cuerpos. Entonces aquí, igual que los judíos frente a Pilatos, acusan injustamente. Obran contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Con esto alborotaron a la plebe y a los politarcas, los dirigentes, que tales cosas oían. Pero habiendo recibido fianza de Jasón y de los demás, los dejaron ir libres. Aquí Jasón, ese cristiano, va a dar un dinero para dejarlos libres. Aquella misma noche los hermanos encaminaron a Pablo y a Silas para Berea. Vamos a darlos a otro lugar. Entonces aquí hay unos cristianos ya apoyan a los apóstoles y otros judíos que buscan la canalla para hacer alboroto, acusar y expulsarlos. Y Dios permite, porque así San Pablo va a otro lugar para predicar a otras personas, va a sembrar. Así que llegaron, se fueron a la sinagoga de los judíos a Berea, donde otro lugar, otra misión. Eran estos más nobles que los de Tesalónica, recibieron con toda avidez la palabra, consultando diariamente las escrituras para ver si era así. Entonces aquí la gente de Berea es mucho más sensata, escucha, analiza, y hoy mutatis mutandis, adoptando lo que voy a decir, a los protestantes de hoy. Hay protestantes honestos, piensan que están en lo correcto, están engañados pero no saben, pero analizan, piensan con su cabeza, y cuando uno, como cristiano de la iglesia madre, verdadera, apostólica y católica, los explica, entienden, analizan, y dicen: yo quiero estar en la iglesia de Cristo, y regresan católicos, se hacen cristianos como debe ser, en la iglesia legítima. Estos son como la gente de esta ciudad de Berea. Otros dicen: no, yo tengo la Biblia, no quiero saber nada de ustedes, ni escuchar, hasta tapan los oídos. Y esto es un pecado, es un pecado. Esto aquí vemos esos judíos de Berea realmente consultando cada día las escrituras para ver si así era. Muchos de ellos creyeron, además mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Entonces aquí judíos griegos, prosélitas, es decir, creyentes en el Dios único, y muchas mujeres de distinción, y muchos, no pocos hombres, muchos hombres. Pero cuando supieron los judíos de Tesalónica que también Berea era anunciada la palabra por Pablo, la palabra de Dios, vinieron allí y agitaron y alborotaron a la plebe. Realmente la maldad actúa. Al instante los hermanos despidieron a Pablo camino del mar, quedando allí Silas y Timoteo. Entonces aquí vemos que Timoteo también está con ellos. Silas y Timoteo queda en Berea y San Pablo se va para no ser atrapado y apedreado. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, recibiendo de él encargo para Silas y Timoteo de que se le reuniesen cuanto antes. Entonces llevan hombres cristianos ya a San Pablo, a la capital intelectual de la Grecia, Atenas, que fue la ciudad faro de la Grecia antigua. San Pablo va a pedir que Silas y Timoteo se fueran a verlo en Atenas.
Si Dios quiere, en las charlas siguientes vamos a ver lo que pasó a Atenas. Ahora ya alargamos bastante, pero tenemos que explicar un poco más, más a fondo lo que pasó aquí en Filipos, en Tesalónica y en Berea, y vemos también qué pasó con la mujer poseída y liberada. Esto lo haremos en la charla siguiente.